Bienvenidos estudiantes universitarios de la carrera de Historia a la segunda clase virtual. Como profesora de la materia Didáctica General, deseo que este medio sea un espacio de interacción y enseñanza-aprendizaje. Abordaremos sobre la didáctica y su relación con los procesos de la enseñanza-aprendizaje. Segunda parte. Para eso, les traigo una propuesta de un video que van a observar. Buenos días, compañeros. Hoy hablaremos de aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo fue una propuesta hecha por David Ausubel en 1963. Pero, ¿quién fue Ausubel? Fue un psicólogo, pedagogo estadounidense, representante importantísimo del constructivismo. Durante mucho tiempo dominó el conductismo, ¿lo recuerdan? Por lo tanto, se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, pero Ausubel afirmó lo contrario. Dijo que el aprendizaje humano va más allá de un cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Para que entendamos mejor, él planteó que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, pero ¿y qué es estructura cognitiva? Pues simplemente son los conceptos e ideas que una persona posee en un determinado campo de conocimiento. Un buen docente debe orientar el aprendizaje a sus alumnos, por lo tanto, debe conocer la estructura cognitiva del estudiante. Ausubel afirma que, abro comillas, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Un aprendizaje es significativo cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva de nuestro alumno, siempre y cuando los conceptos estén claros y funcionen como un anclaje para el nuevo conocimiento. Para un ejemplo, en física, si conocemos qué significa presión, temperatura, trabajo y conservación de energía, es decir, que hacen parte de nuestra estructura cognitiva, no podríamos entender una nueva información sobre termodinámica, máquinas térmicas o turbinas de vapor. Es decir, que los conceptos relevantes pueden ser amplios, claros, estables o inestables y dependen de la manera y la frecuencia con que los exponemos a nueva información. Se conocen tres tipos de aprendizaje significativo: tipo de representaciones, tipo de conceptos y tipo de proposiciones. El tipo de representaciones es el aprendizaje más elemental. Consiste en atribuir significados a determinados símbolos. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando esa palabra es equivalente al objeto que está percibiendo en ese momento. Tipo de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones con criterios comunes y se designan mediante algún símbolo o signos y son adquiridos a través de dos procesos. Se llaman formación y asimilación. ¿Qué es formación? Son las características del concepto que son adquiridas por una experiencia directa. Siguiendo con el ejemplo del niño y la pelota, aprende el concepto de pelota por tener contacto con ella y las de otros niños. ¿Qué es asimilación? Pues asimilación se produce a medida que el alumno amplía su vocabulario. Entonces el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando vea otras en cualquier momento. Y el último es el de tipo de proposiciones. Este tipo de aprendizaje significativo implica la combinación y la relación de varias palabras individuales. Por ejemplo,
pelota, amigos y felicidad, produciendo un nuevo significado que es asimilado en la estructura cognitiva del alumno. En este caso sería juego, ya sea verbalmente, también escucharla, es decir, un significado denotativo, o por carga emocional o actitudinal con un significado connotativo. En el video que acabas de observar, se trata sobre aprendizaje significativo, teoría del psicólogo pedagogo norteamericano David Ausubel, referente sobre el aprendizaje significativo. Esta teoría es uno de los aportes más relevantes dentro de la teoría psicopedagógica actual. ¿En qué consiste el aprendizaje significativo para Ausubel? Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Es decir, la construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y registro de reconocimientos y objetos a través de conceptos que ya tenemos, o sea, los conocimientos previos. Aprendemos mediante la construcción de una nueva red de conceptos y añadiendo nuevos a los existentes. El acto de aprender es una actividad permanente que se inicia al nacer y termina al morir. Además, no es una actividad única que se realiza en la escuela. La utilizamos al conocer una nueva persona, memorizar su nombre, reconocer sus rasgos físicos, su trabajo, su pasatiempo. En ambientes laborales utilizamos el proceso de aprendizaje para resolver problemas, implementar problemas teóricos en la práctica profesional e interpretar diferentes tipos de informaciones, ya sea orales, escritas y gráficos. ¿Qué es el aprendizaje? Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por las experiencias. En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio de conducta o un cambio de capacidad en lo que uno ya posee. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. Y en tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. Aprendizaje según autores. Aquí tenemos a Ignacio Pozo. Él tiene este concepto sobre el aprendizaje que produce un cambio relativamente permanente en la conducta o en los conocimientos de una persona como consecuencia de la experiencia. Para Piaget, el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera conocimiento y que modifica en forma activa su esquema cognitivos del mundo que lo rodea mediante el proceso de asimilación y acomodación. Vygotsky, el aprendizaje se produce en un contexto de interacción con adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del sujeto. Para Brunner, el aprendizaje es un proceso activo en que los alumnos construyen o descubren nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento,
pasado y presente, o en una estructura cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la selección, transformación de la información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos para ir más allá de ellos. ¿Qué es el aprendizaje? En primer lugar tenemos el aprendizaje se orienta hacia objetivos. ¿Y cómo deben ser esos objetivos? Debe ser claro, precisos y que pueda orientar el desarrollo de aprendizaje del educando. En segundo lugar tenemos aprender es relacionar nueva información con conocimientos previos, con lo que el niño ya posee, con la experiencia previa que ya posee. Entonces relaciona esa información con ese conocimiento de lo que ya posee. El tercero tenemos aprender es organizar la información. El cuarto, aprender es adquirir un repertorio de estrategias cognitivas y metacognitivas. El quinto, el aprendizaje se da en etapa, pero no es lineal. Quiere decir que el aprendizaje uno va aprendiendo por etapas. Es un proceso lento y que eso hace para que el hombre o el niño o el joven aprenda definitivamente cuando se trata de aprendizaje. En sexto lugar, el aprendizaje está influido por el desarrollo. Con esto concepto sobre el aprendizaje podemos decir que es el proceso por el cual se adquieren nuevas formas de comportamiento o se modifican formas anteriores. Podemos agregar también que el aprendizaje se realiza en la persona a través de su interacción con el medio ambiente. Por su actividad sobre las cosas se modifica a sí misma. Esto constituye la experiencia del sujeto, condición para cualquier aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje pueden ser directas o en contacto con las cosas mismas. Grandes exponentes de la teoría cognitivas del aprendizaje en el campo de la psicología, del desarrollo y de la pedagogía analizan esos principios teóricos de manera que ellos mismos proponen actuaciones dentro del aula. Y estos grandes exponentes tenemos aquí a Piaget, entre desarrollo y aprendizaje, y en el proceso de aprendizaje y enseñanza según Auswell, Brunner, respectivamente. Aprendizaje significativo para Piaget, Jean Piaget, psicólogo suizo. En su teoría del desarrollo cognitivo, Piaget señala que el hombre no es únicamente producto del medio ambiente, sino una construcción propia, un resultado paulatino de la interacción propia. Asimismo, se interesó por las principales características del desarrollo cognitivo y diferenció 4 periodos a través de los cuales se construyen las nociones, conceptos y operaciones lógico-formales del aprendizaje. Luego tenemos acá a Lev Vygotsky, él es ruso. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inversión a un modo de vida. El desarrollo, zona de desarrollo próximo, se refiere a la distancia que hay entre las actividades que puede realizar un aprendiz sin ayuda
y las actividades que puede realizar ese mismo aprendiz bajo la guía de un experto. Tenemos aquí a Auswell, que habla nosotros, ya estuvimos manejando en la primera parte sobre Auswell. Ahora le tenemos a Brunner en la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Brunner señala la importancia de una interacción sistemática y permanente entre el educando y el maestro tutor, así como sus compañeros, para facilitar el desarrollo intelectual. Principio del aprendizaje. Los principios del aprendizaje pueden constituir una base adecuada para orientar la acción docente, para determinar la mejor manera de cómo planificar, cómo conducir y evaluar el aprendizaje de sus alumnos. Los principios de aprendizaje son postulados primarios e iniciales que sirven para orientar el proceso hacia un final eficaz. No son fijos ni tampoco taxativos e inmutables, sino que se descubren en la práctica cotidiana y son susceptibles de revisión. Así, los principios que orientaron la enseñanza tradicional fundada en el docente no son los mismos que los actuales, centrado en el alumno. Entre algunos principios que guían la enseñanza actual podemos citar: primero, los seres humanos tienen una gran variedad de capacidades, aptitudes e intereses. Existen grandes diferencias individuales entre los seres en función de la variación en las capacidades y aptitudes e intereses. El punto B, la conducta del sujeto depende de sus capacidades motivacionales y aprendizajes previos de la situación estimulante. El punto C nos dice que el aprendizaje se produce por medio de las respuestas de las conductas. La repetición de la conducta adquirida es necesaria para su fijación, para evitar el olvido. El punto D, los elementos esenciales de una situación de aprendizaje son la motivación del sujeto, la percepción de la situación, la elección de los fines, la respuesta y el reforzamiento de las mismas. El punto E, el éxito y el fracaso en una situación influirían en sus motivos, percepciones y fines en situaciones futuras. El punto F, vamos a abordar sobre el ser humano, que tiene una jerarquía de necesidades que lo llevan a buscar situaciones en las que encuentre satisfacción. En el punto G, el aprendizaje se producirá más efectivamente si el alumno formula motivos por su propia iniciativa, que si es forzado por amenazas u otros incentivos. El punto H, los valores y actitudes, modos de comportamiento dependen en gran medida de las normas culturales de la sociedad en la que el sujeto vive. Punto I, el concepto de sí mismo, de los demás y del mundo son factores importantes en la percepción de la situación de aprendizaje. Y por último tenemos la percepción de la situación es personal y depende de las motivaciones, imagen de sí, valores, aspiraciones, capacidades, las respuestas previamente aprendidas. ¿Dónde y cuándo es posible aprender? ¿Cómo lograr el aprendizaje efectivo de los alumnos? Un ambiente propicio material y emocionalmente
así como recursos didácticos y educativos suficientes, más la buena planificación y evaluación constante del proceso educativo, son aspectos fundamentales que nos llevarán a garantizar resultados óptimos en el aprendizaje. Gagné menciona algunos pasos para lograr efectivamente ganar la atención, tener objetivos claros, conocimientos previos del alumno y presentar nueva información. En el aprendizaje intervienen factores que se refieren a ¿qué? Al contexto de la sociedad global, donde está inmerso el niño, el joven o el adulto, a la escuela como una institución educativa, al profesor como guía y orientador del aprendizaje, al alumno como sujeto del aprendizaje. La escuela, como el profesor, ha de ofrecer al alumno condiciones propicias para el aprendizaje efectivo, tales como lugares adecuados de trabajo, recursos accesibles, un clima emocional apropiado, es decir, condiciones físicas y afectivas que hacen posible el encuentro del alumno con la cultura y el conocimiento. El aprendizaje de los alumnos es el fin y la razón de ser, tanto de los profesores como de las instituciones. ¿Cómo aprenden los alumnos? Los alumnos aprenden de igual manera que cualquier otra persona en una situación de aprendizaje. Como vemos aquí en estas imágenes, cómo están interactuando estos jóvenes, estos niños, para su aprendizaje. Es el motivo muy especial. Uno levanta la mano, otro carga materiales consigo, otro está cortando, leyendo, otro escribiendo. Es un ambiente donde ellos están interactuando y aprendiendo a la vez. Los alumnos aprenden efectivamente solo en la medida en que confrontan situaciones nuevas para las cuales no tienen respuestas previas. Actúan sobre los materiales de estudio y su actividad obtienen experiencias nuevas. Se dan cuenta de los resultados de su esfuerzo y ratifican o rectifican sus actividades. Colaboran con el profesor y se auxilian mutuamente en la ejecución de trabajos. Responden a interrogatorios y test, procuran resolver problemas, identifican errores, etc. Función del profesor en el aprendizaje. Al profesor, en relación con los alumnos, le corresponde facilitar y orientar el aprendizaje, guiando, asesorando y coordinando las actividades de los alumnos. El rol del maestro no es solo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el ambiente, dejando de ser el protagonismo del aprendizaje para pasar a ser guía o acompañante del alumno. Concluimos que el aprendizaje y la enseñanza son procesos que se dan continuamente en la vida de todo ser humano. Por eso no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Ambos procesos se reúnen en torno a un eje central, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que las estructuras en una unidad de sentido. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesta por 4 elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales. Cada uno de estos elementos influye en mayor o menor grado, dependiendo
de la forma en que se relaciona en un determinado contexto. Termino con esta frase de Albert Einstein que dice: la educación es lo que permanece cuando uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela. Muchas gracias.